Hoy, en nuestras noticias, vamos a hablar sobre un tema clave en el ámbito de la salud, la farmacovigilancia. Pero, ¿qué es exactamente la farmacovigilancia y cómo se originó? El mundo avanza a pasos agigantados, donde la medicina forma parte fundamental de este proceso evolutivo, dando como resultado que día tras día sea más imperiosa la necesidad de crear, probar y llevar al mercado nuevos medicamentos o drogas que sean lo más beneficiosas posibles para la salud, reduciendo los efectos adversos y complicaciones para el paciente. Gracias a esto, la vigilancia de cada uno de los diferentes tipos de fármacos ha debido acelerar el paso en conjunto con la intervención y la invención de los mismos, que se relaciona de manera directa en introducir nuevas medidas de farmacovigilancia con controles más frecuentes y eficaces. La farmacovigilancia es el área de la medicina dedicada a la seguridad de los medicamentos. Se encarga de monitorear los efectos adversos de los fármacos una vez que estos llegan al mercado, asegurándose de que sean seguros para la población a largo plazo. Este campo es crucial para identificar posibles riesgos de los medicamentos que no se detectan en las fases iniciales de los ensayos clínicos. Ahora bien, el concepto moderno de farmacovigilancia comenzó a formar parte en el siglo XX, pero tras un trágico suceso en los años 50 y 60, cuando realmente se puso en evidencia la necesidad de un sistema de seguridad para los medicamentos, hablando de la famosa talidomida. Este medicamento, utilizado como sedante y para tratar las náuseas en el embarazo, causó malformaciones congénitas en miles de niños, lo que llevó a una reacción global. De esta forma, en la presente investigación, se busca hacer un recuento actual de medidas, no solo tomadas a nivel nacional, sino complementar con actualizaciones a nivel global con respecto a la evidencia de calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, así como las nuevas estrategias que han permitido mantener al corriente la evaluación de los fármacos. Ahora bien, a nivel mundial se cuenta con la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, y la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, que es la PMDA, siendo las principales responsables de la farmacovigilancia a nivel global, mientras que en Venezuela se cuenta con el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, que es el CENAVIF desde 1960, la cual ha ido evolucionando con los parámetros mundiales, donde en lo que se conoce actualmente como Ministerio de Poder Popular para la Salud, y fue creado el CENAVIF, oficializándose en 1987. De esta forma, en la presente investigación se busca hacer un recuento actual de medidas, no solo tomadas a nivel nacional, sino complementar con actualizaciones a nivel global con respecto a la evidencia de calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, así como las nuevas estrategias que han permitido mantener al corriente la evaluación de los fármacos. Continuamos con nuestro tema de hoy sobre la farmacovigilancia y ahora vamos a profundizar en algunas definiciones claves que son fundamentales para entender mejor este ámbito. Comenzamos con el término medicamento. Un medicamento es un producto farmacéutico obtenido a partir de los principios activos, acompañados de excipientes que se utilizan para prevenir, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o incluso para diagnosticar condiciones de salud. Continuamos con la atención farmacéutica. La atención farmacéutica es la práctica profesional que se crea con la necesidad de proporcionar una respuesta sanitaria a la sociedad, siendo los pacientes los principales beneficiados de las acciones efectuadas por el farmacéutico o bien sea el personal de la salud, donde la prescripción de una droga o un fármaco busca obtener el beneficio máximo, siendo los tratamientos individualizados para cada paciente. Siguiendo con otro término importante, vamos a hablar ahora sobre lo que es la farmacoepidemiología. Es definida como una rama dentro de la salud pública en la cual se aplican los conocimientos, métodos y razonamientos epidemiológicos al estudio de los efectos, tanto beneficiosos como adversos del uso de medicamentos para la población. Es decir, va a analizar el comportamiento de un fármaco posterior a la salida del mercado, donde, a través de este análisis obtenido, se busca reducir el tiempo de los tratamientos u obtener un mejor resultado con menor cantidad de medicamentos, lo que se traduce, a su vez, en una reducción importante de costos para toda la población. Pasemos ahora a lo que es una reacción adversa medicamentosa. Esta es una de las principales preocupaciones en la farmacovigilancia.
Una reacción adversa medicamentosa es cualquier efecto no deseado o perjudicial que ocurre tras la administración de un medicamento, incluso cuando se usa de acuerdo con las indicaciones. Estos efectos pueden ser leves, como un dolor de cabeza, o graves, como reacciones alérgicas graves, y requieren un seguimiento cercano para proteger la salud del paciente. Finalmente, vamos a hablar de lo que es el error de medicamento. Un error de medicamento ocurre cuando hay una equivocación en la administración de un medicamento, ya sea en la dosis, el tipo de medicamento o la forma de administración. Estos errores pueden ser causados por múltiples factores, como es la confusión en el nombre del medicamento o una interpretación incorrecta de la receta. Los errores de medicamentos son una de las principales causas de daño a los pacientes y se trabajan constantemente para reducirlos a través de mejores prácticas y la tecnología. ¿Por qué es importante la farmacovigilancia? La importancia de la farmacovigilancia radica en diversos factores que describiremos a continuación. En primer lugar, tenemos la seguridad del paciente. El principal objetivo de la farmacovigilancia es garantizar la seguridad de los pacientes que utilizan medicamentos. Al identificar y analizar los efectos adversos, se pueden tomar medidas para prevenir daños y proteger la salud de las personas. En segundo lugar, tenemos la detección temprana de riesgos, ya que nos permite identificar riesgos desconocidos o poco frecuentes asociados a los medicamentos, que no se detectaron durante los ensayos clínicos previos a su comercialización. Luego, en tercer lugar, tenemos la evaluación de la relación beneficio-riesgo. Ayuda a determinar si los beneficios de un medicamento superan los riesgos potenciales. Esto es crucial para la toma de decisiones informadas sobre su uso. En el cuarto lugar, tenemos la mejora de la calidad de atención. Al proporcionar información sobre la seguridad de los medicamentos, la farmacovigilancia contribuye a mejorar la calidad de atención médica y la toma de decisiones clínicas. Y por último, en el quinto lugar, tenemos fomento del uso seguro de los medicamentos, ya que promueve el uso racional y seguro de los medicamentos, evitando riesgos innecesarios y optimizando los resultados terapéuticos. Sin embargo, pese a la gran cantidad de los estudios paraclínicos y pruebas que se realizan en la actualidad antes de la comercialización de un fármaco, el riesgo sigue sin ser cero, principalmente en los casos donde muchas reacciones se pueden variar por aspectos intrínsecos de cada paciente, con mayor enfoque en las poblaciones que no son consideradas mayoritarias como lactantes, mujeres embarazadas y ancianos. En cuanto al alcance de la farmacovigilancia, tenemos este gráfico de la OMS, en donde es posible apreciar todas las aristas que debe abarcar la farmacovigilancia en cualquier país, siendo Venezuela, por ejemplo, el CENAVIF, el responsable de llevar a cabo todas estas actividades, donde se abarcan no solo aquellos fármacos o medicamentos de producción nacional, sino los que provienen del exterior del país, garantizando así que sean seguros y efectivos para la población. En ese mismo orden de ideas, dentro de la farmacovigilancia se contemplan dos tipos. En primer lugar, tenemos la farmacovigilancia pasiva, la cual se realiza cuando el notificador obtiene la información de manera espontánea o directa de la fuente, donde en conjunto con un equipo multidisciplinario se basan en la identificación y detección de las sospechas que puedan existir sobre reacciones adversas de un medicamento de uso cotidiano y el envío de información al organismo correspondiente, incluyendo también las notificaciones directas al paciente o consumidor del fármaco. En segundo lugar, tenemos la farmacovigilancia activa, que a diferencia de la pasiva, la activa está enfocada en recolectar toda la información a través de los diferentes métodos, entendiéndose como el número de reacciones adversas mediante la recolección de datos de forma sistémica y detallada de los efectos adversos o dañinos para la salud de una población en específico, abarcando así dos pilares dentro de este análisis. En primer lugar, o el primer pilar, sería el medicamento propiamente dicho, los cuales son considerados relativamente nuevos, es decir, con un periodo menor de 5 años en el mercado, donde cabe resaltar que cada país maneja su propia lista específica de estos fármacos. Y el segundo pilar sería la población, donde se realiza la monitorización específica e intensiva de los pacientes que fueron hospitalizados por la utilización del fármaco. En resumen, la farmacovigilancia es un proceso continuo y colaborativo que involucra profesionales de la salud, pacientes, investigadores y autoridades reguladoras. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos,
así como también proteger la salud pública al identificar y gestionar los riesgos asociados con su uso. Muchas gracias por la información, muchachos. Ahora, sabiendo qué es la farmacovigilancia, su importancia, además de conceptos básicos de la misma, vamos a tocar un tema muy importante. Mi nombre es Santiago Brandi y hoy vamos a hablar acerca de los métodos de farmacovigilancia, pero aplicados en Venezuela. En Venezuela, la farmacovigilancia es un proceso fundamental para garantizar el uso seguro y eficaz de los medicamentos. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia está basado en la notificación voluntaria de reacciones adversas a medicamentos, que es la RAM, utilizando la tarjeta amarilla, el cual es un mecanismo que permite a los profesionales de salud reportar posibles efectos adversos de dichos medicamentos. Los principales responsables de estas notificaciones serían los médicos, los odontólogos, enfermeros y farmacéuticos hospitalarios, quienes identifican reacciones adversas en sus prácticas clínicas, así como también las industrias farmacéuticas que tienen la obligación legal de reportar cualquier reacción adversa de los medicamentos que fabrican. Y por último tendríamos a los usuarios de medicamentos, quienes también pueden notificar eventos adversos. Dicho método es ampliamente utilizado a nivel mundial y permite detectar efectos secundarios inesperados, fallas en medicamentos y problemas de calidad en fármacos, vacunas, sueros y otros productos biológicos o naturales. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las instituciones encargadas de la farmacovigilancia, que tendríamos como principal el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es el CENAVIF. El CENAVIF es perteneciente al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es el INHRR. Es la institución venezolana encargada de supervisar y controlar la seguridad de los medicamentos en el país, recibir y analizar y gestionar los reportes de eventos adversos, difundir información sobre seguridad de medicamentos mediante boletas y alertas sanitarias e implementar medidas preventivas para reducir riesgos asociados al uso de medicamentos. Su labor es clave para la protección de la salud pública, ya que permite tomar decisiones informadas sobre la autorización, comercialización y el uso de los medicamentos en Venezuela. También existe el Centro de Farmacovigilancia, que sería el CEFARVI, el cual es un centro de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, el cual tiene como objetivos principales crear una base de datos nacional sobre las reacciones adversas de los medicamentos. También promover la notificación obligatoria y responsable de los efectos adversos, asegurar la recolección de información sin sesgos y con total confidencialidad, brindar asesoría a las industrias de salud y al Estado sobre la seguridad de los medicamentos y por último, recibir y analizar las notificaciones voluntarias de reacciones adversas a fármacos. Ya sabiendo todo esto, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que serían los procedimientos de notificación y plazos. El reporte de reacciones adversas se realiza dentro de ciertos plazos dependiendo de la gravedad del evento. Los eventos se pueden clasificar a su vez en eventos serios, los cuales deben reportarse entre 24 y 48 horas después de detectarse la reacción. Los eventos no serios, los cuales se notifican en un plazo de 7 a 10 días. Y las fallas técnicas del medicamento, las cuales deben ser reportadas lo más pronto posible, aunque no tienen un plazo definido. Es importante recalcar que los profesionales de la salud realicen una adecuada y buena anamnesis antes de reportar un caso, para determinar si la reacción adversa se debe a un problema intrínseco del paciente, a un error en la administración del medicamento o a una falla del fármaco en sí. Por último, vamos a hablar acerca de la regulación legal. En Venezuela, la farmacovigilancia está respaldada por la Ley de Medicamentos y el Reglamento de Farmacovigilancia, los cuales establecen los requisitos y responsabilidades para garantizar la seguridad de los medicamentos. Como punto número 2, las normas para la notificación y seguimiento de eventos adversos. Y como último, las obligaciones de fabricantes, importadores y distribuidores en cuanto al monitoreo de la seguridad de los fármacos. Estos marcos legales
permiten una vigilancia efectiva de los medicamentos en el país, garantizando su calidad y eficacia, además de su seguridad para los pacientes. En conclusión, la farmacovigilancia en Venezuela es un proceso esencial para el monitoreo de la seguridad de los medicamentos, a través de la notificación voluntaria, la acción del CENAVIF y el CEFARVI, y también un marco legal sólido. Se busca minimizar los riesgos asociados a los fármacos, proteger la salud pública y mejorar la calidad de atención médica en el país. Muchas gracias. La farmacovigilancia es un proceso fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos que utilizamos a nivel mundial. A nivel global se realizan notificaciones de los fármacos y sus reacciones adversas de los medicamentos, los cuales esto se llama RAMS, para recopilar la información y tomar sus medidas preventivas. ¿Qué son los RAMS? Los RAMS son respuestas no deseadas que producen tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en humanos. Estas reacciones pueden variar de intensidad y gravedad, desde las leves molestias hasta problemas graves de salud, e incluso puede provocar la muerte. ¿Cómo se realizan estas notificaciones? Existen diferentes vías para notificar los RAMS de los medicamentos, tanto para los profesionales de los sanitarios como para los pacientes. La notificación espontánea, la cual es la forma más común de la notificación. Los profesionales sanitarios y los pacientes que pueden notificar los RAMS que sospechen en centros de farmacovigilancia y sus respectivos países. Estudios de farmacovigilancia se realizan los estudios específicos para identificar y evaluar los RAMS de los medicamentos. Estos estudios pueden ser observacionales y experimentales. Registros de pacientes. Algunos países cuentan con registros de pacientes en los que se recopila información sobre los medicamentos que utiliza y de los RAMS que experimentan. Y quienes participan en la farmacovigilancia a nivel global. La farmacovigilancia es un esfuerzo en conjunto en el que participan diversos actores a nivel global. Tenemos Organización Mundial de la Salud, la OMS coordina los programas internacional de farmacovigilancia que tiene como objetivo de recopilar y analizar las notificaciones de RAM a todo el mundo. Centro de farmacovigilancia, que cada país cuenta con un centro de farmacovigilancia encargado de recibir, evaluar y notificar el RAM. Profesionales sanitarios, los médicos, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental en la identificación y la notificación de los RAMS. Y los pacientes también pueden identificar y notificar del mismo que experimentan en los centros de farmacovigilancia y en sus países. La farmacovigilancia es un proceso fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos que utilizamos a nivel mundial. A nivel global se realizan notificaciones de los fármacos y sus reacciones adversas de los medicamentos, los cuales esto se llama RAMS, para recopilar la información y tomar sus medidas preventivas. ¿Qué son los RAMS? Los RAMS son respuestas no deseadas que producen tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en humanos. Estas reacciones pueden variar de intensidad y gravedad, desde las leves molestias hasta problemas graves de salud, e incluso puede provocar la muerte. ¿Cómo se realizan estas notificaciones? Existen diferentes vías para notificar los RAMS de los medicamentos, tanto para los profesionales de los sanitarios como para los pacientes. La notificación espontánea, la cual es la forma más común de la notificación. Los profesionales sanitarios y los pacientes que pueden notificar los RAMS que sospechen en centros de farmacovigilancia y sus respectivos países. Estudios de farmacovigilancia se realizan los estudios específicos para identificar y evaluar los RAMS de los medicamentos. Estos estudios pueden ser observacionales y experimentales. Registros de pacientes. Algunos países cuentan con registros de pacientes en los que se recopila información sobre los medicamentos que utiliza y de los RAMS que experimentan. Y quienes participan en la farmacovigilancia a nivel global. La farmacovigilancia es un esfuerzo en conjunto en el que participan diversos actores a nivel global. Tenemos Organización Mundial de la Salud, la OMS coordina los programas internacional de farmacovigilancia que tiene como objetivo de recopilar y analizar las notificaciones de RAM a todo el mundo. Centro de farmacovigilancia, que cada país cuenta con un centro de farmacovigilancia encargado de recibir, evaluar y notificar el RAM. Profesionales sanitarios, los médicos, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental en la identificación y la notificación de los RAMS. Y los pacientes también pueden identificar y notificar del mismo que experimentan en los centros de farmacovigilancia y en sus países. La farmacovigilancia es un proceso fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos que utilizamos a nivel mundial. A nivel global se realizan notificaciones de los fármacos y sus reacciones adversas
de los medicamentos, los cuales esto se llama RAMS, para recopilar la información y tomar sus medidas preventivas. ¿Qué son los RAMS? Los RAMS son respuestas no deseadas que producen tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en humanos. Estas reacciones pueden variar de intensidad y gravedad, desde las leves molestias hasta problemas graves de salud, e incluso puede provocar la muerte. ¿Cómo se realizan estas notificaciones? Existen diferentes vías para notificar los RAMS de los medicamentos, tanto para los profesionales de los sanitarios como para los pacientes. La notificación espontánea, la cual es la forma más común de la notificación. Los profesionales sanitarios y los pacientes que pueden notificar los RAMS que sospechen en centros de farmacovigilancia y sus respectivos países. Ahora le traemos un pequeño resumen de los posibles riesgos asociados a los medicamentos que han sido objeto de comunicación, tanto de los profesionales sanitarios por la relevancia que ha tenido en la práctica clínica desde el 2024 a nivel mundial. Tenemos los medicamentos que contienen metanidazol, la cual tiene medidas importantes para minimizar los desenlaces de la granulocitosis, pero esto ha desencadenado graves riesgos en el paciente. También tenemos la Beazoa, la cual esto se ha utilizado para las nuevas recomendaciones para prevenir el daño hepático, pero ellos han tenido efectos adversos del mismo. También tenemos la azatioprina, que también es recomendado para la hipertensión portal no cirrótica y enfermedades vasculares por porto sinusoidal, pero han tenido también contraindicaciones en este año. También tenemos como el bromuro de aclidino, la cual tenemos que se indican para las arritmias, pero las arritmias cardíacas, pero a ellos ha tenido efectos adversos en los pacientes. Tenemos la empaglifosina y que está recomendada para la cetoacidosis, el aumento del hematocrito y la efímosis, pero ha tenido su efecto adverso en el mismo. La fesolinatamab por lesión hepática producida por el fármaco del mismo se recomienda, pero ha tenido su efecto adverso. Tenemos también la metformina, la cual tiene una advertencia en los pacientes con las enfermedades mitocondriales conocidas o sospechosas. Ha tenido el efecto adverso en estas personas. Tenemos el oxaliplato, la cual se indica para la esplenomegalia, anemia hemolítica de Crohn positiva, pero se ha sido con un efecto adverso como tal. Y por último tenemos el tacrolimus, la cual se ha mandado para la neoplasia maligna, pero se ha sido contraindicado. Todo esto a lo que se han indicado es un pequeño resumen a nivel mundial de lo que ha salido en el 2024. Ahora le traemos un pequeño resumen de los posibles riesgos asociados a los medicamentos que han sido objeto de comunicación, tanto de los profesionales sanitarios por la relevancia que ha tenido en la práctica clínica desde el 2024 a nivel mundial. Tenemos los medicamentos que contienen metanidazol, la cual tiene medidas importantes para minimizar los desenlaces de la granulocitosis, pero esto ha desencadenado graves riesgos en el paciente. También tenemos la Beazoa, la cual esto se ha utilizado para las nuevas recomendaciones para prevenir el daño hepático, pero ellos han tenido efectos adversos del mismo. También tenemos la azatioprina, que también es recomendado para la hipertensión portal no cirrótica y enfermedades vasculares por porto sinusoidal, pero han tenido también contraindicaciones en este año. También tenemos como el bromuro de aclidino, la cual tenemos que se indican para las arritmias, pero las arritmias cardíacas, pero a ellos ha tenido efectos adversos en los pacientes. Tenemos la empaglifosina y que está recomendada para la cetoacidosis, el aumento del hematocrito y la efímosis, pero ha tenido su efecto adverso en el mismo. La fesolinatamab por lesión hepática producida por el fármaco del mismo se recomienda, pero ha tenido su efecto adverso. Tenemos también la metformina, la cual tiene una advertencia en los pacientes con las enfermedades mitocondriales conocidas o sospechosas. Ha tenido el efecto adverso en estas personas. Tenemos el oxaliplato, la cual se indica para la esplenomegalia, anemia hemolítica de Crohn positiva, pero se ha sido con un efecto adverso como tal.
Y por último tenemos el tacrolimus, la cual esta se ha mandado para la neoplasia maligna, pero se ha sido contraindicado. Todo esto a lo que se han indicado es un pequeño resumen a nivel mundial de lo que ha salido en el 2024. Ahora le traemos un pequeño resumen de los posibles riesgos asociados a los medicamentos que han sido objeto de comunicación tanto de los profesionales sanitarios por la relevancia que ha tenido en la práctica clínica desde el 2024 a nivel mundial. Tenemos los medicamentos que contienen metanidazol, la cual tiene medidas importantes para minimizar los desenlaces de la granulocitosis, pero esto ha desencadenado graves riesgos en el paciente. También tenemos la Beazoa, la cual